Familia, bienvenidos a Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Muchas gracias por siempre estar en sintonía de este espacio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que toca la vida de todos. Descubriremos cómo aún en los días cotidianos Dios puede y sigue pues hablándonos y mostrando su voluntad a través de sus palabras. La cosa es, ¿Dios nos habla o no lo imaginamos? Qué interesante. Bueno, aquí va a estar Kay Lewis. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por este tiempo. Saludos a todos los que están en sintonía y por supuesto yo sé que esta conversación va a ser súper especial y va a bendecir a mucha gente. Gloria a Dios. ¿Qué escuchar la voz de Dios? ¿Se puede escuchar la voz de Dios? Estamos hablando de que sale como en las películas, una voz de esta que mueve las aguas, pero ¿es audible o es una cosa interna, una cosa que habla a través de ministros? Háblame, cuéntame. Yo creo primero que la intención de Dios es la comunicación. Y para que la comunicación sea efectiva, tenemos que principalmente entender los conceptos. Pasa muy común, ¿no? Yo soy de Centroamérica, no practico mucho en inglés. Es como decir, si yo voy a un restaurante y hablo en español pidiendo algo y la persona que está del otro lado no entiende mi idioma, simplemente por no tener el concepto claro de la comunicación, no nos vamos a entender. Creo que la voz de Dios y la intención del Señor es primero que la gente pueda entender el concepto. Dios habla desde nuestra comprensión. Entonces, eso es lo que hace diferente a la voz de Dios. La idea es dirigirnos en algo. Por supuesto, pero como quiere comunicarse al nivel, de que podamos comprenderlos, entonces la voz de Dios hace muy dinámica para muchas personas. Hay mucha gente que la va a escuchar de una forma, de otra forma. Aún el libro de Job habla de que de muchas maneras, ¿no? El Señor nos habla por sueños, por visiones, esa voz inspiradora interna, de muchas maneras, pero la realidad más que nada tiene que ver con que Dios nos habla en forma en la que podamos comprendernos. Pero sí, la voz de Dios es muy real. Ahora bien, entonces establecemos que sí es real y sí Dios habla. Por supuesto. Porque Dios quiere comunicarse con nosotros por ciertas direcciones que Él quiere mostrar la luz verde o la luz roja. En nuestro andar. Pero ¿cómo diferenciamos? ¿Qué diferencia hace el cristiano entre sus propios pensamientos y la voz de Dios? ¿Cómo puede confundirse nuestras propias intenciones mentales? Por supuesto, a nivel de nuestras emociones. Por ejemplo, hay alrededor de 5 voces que caminan a nuestro alrededor, ¿no? La propia voz de la persona, esa voz de nuestra propia conciencia. Está la voz de Dios, está la voz de la carne, está la voz de Satanás que también habla y está la voz del mundo. O sea, hay muchas voces a nuestro alrededor. Y entonces, distinguir los conceptos es lo que define, ¿no? Si yo escucho ahorita mismo, aunque no lo estoy mirando y mi esposo habla, yo no lo estoy mirando, pero como tengo una relación y entiendo el concepto de su voz, aunque no lo vea, sé que es mi esposo, porque estoy aprendiendo a reconocer la voz. O sea, la relación con esta persona es lo que te enseña más que nada a distinguir quién está hablando. Por ejemplo, en el libro de Samuel, el Señor, la voz de Dios está hablando. Dios está hablando con Samuel, pero suena a la voz de Elí, porque generalmente no distinguimos en el proceso la voz de Dios. Es más, siempre va a estar relacionada con la voz de la persona que está más cerca de nosotros o la voz de la persona que nos está dirigiendo. En este caso, la voz de Dios que Samuel conocía era la voz de Elí. Entonces Dios habló a través de la voz de Elí a Samuel hasta que Samuel pudiera distinguir de Elí su voz. Y ahora cuando Elí, que es el hombre sabio y de experiencia, que ya conoce la voz
sucedió? A la cuarta vez le dice: Samuel, ya no soy yo que te está hablando, ahora entiendo que es Dios. Acuéstate y si te vuelve a llamar, dile: habla, que tu siervo oye. Lo que Elí conocía de Dios, ese no lo conocía Samuel. Entonces Elí llevó a Samuel a reconocer el concepto de la voz de Dios, que en primera instancia la voz de Dios para Samuel sonaba a la voz de Elí. Y eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos que aprender más que nada como a reconocer la voz del Señor. Dios está hablando, pero la confusión, si es real, si soy yo, si es mi mente, si es mi carne, está más que nada con la falta de la experiencia. Una de las bases es el conocimiento de la palabra. Por supuesto. Porque Dios nunca nos va a decir algo que vaya en contra de su propia palabra. Entonces esto es importante, ¿no crees? Por supuesto, la palabra del Señor es lo que determina. La Escritura dice que la palabra profética más segura viene de la Escritura. Sin embargo, hay una palabra que se traduce como palabra rema, que es la palabra de Dios hablada en el ahora. La palabra logos que está en la Escritura es la palabra histórica, todo el concepto del mensaje de la voz de Dios para con la humanidad. Sin embargo, Dios sigue hablando. Y la Escritura dice en Amós 3, 7, 8: y no hará nada. En mi lenguaje, nada es nada. No hará nada el Señor sin que primero lo anuncie a sus siervos, los profetas. O sea, Dios siempre está hablando. Dios siempre se está comunicando. Es más, Isaías, creo 55, verso 10 por ahí: así es mi palabra que sale de mi boca, como la lluvia va a caer y no va a regresar. Sale de mi boca y no regresa vacía. Eso significa que tiene que volver. La palabra de Dios sale de la boca de Dios, pero dice la Escritura que no regresa. Significa que tiene que regresar. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Que todo lo que Dios habla tiene que traer un resultado, tiene que regresar con cumplimiento. Si Dios habla bendición, bendición tiene que volver a Él. O sea, la palabra de Dios tiene que cumplir el propósito. Y por eso entiendo lo que usted menciona acerca de que la base de toda palabra profética es la bendita palabra de Dios, porque es la más segura. El cielo y la tierra van a pasar, pero si Dios habla una cosa, esa palabra está obligada a operar y a cumplirse. Por eso tenemos que tener confianza. Si Dios lo dijo, eso va a ocurrir. Tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. Poderoso. Háblame ahora en escuchar la voz de Dios. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Así que está establecido que Dios habla. Y ella pues nos ha explicado en las diferentes maneras. Y como todo está basado en la palabra misma de Dios, que es Cristo, que es la rema. Pero ahora, quiero que me digas algo de la oración y la intimidad con Dios. Y cómo ayuda eso a nosotros con más habilidad poder escuchar la palabra de Dios. Ok, hay algo que yo he aprendido a través de los años, 24 años de servir al Señor. Y obviamente cuando pasan los años, usted tiene la experiencia, la voz de Dios se va haciendo más clara, ¿no? Todo el que está iniciando una relación con el Señor tiene que atravesar lo que yo le llamo diferentes capas de la carne. Mucha gente llega a la oración y dice: el Señor no está allí, no me está escuchando, no me oye. No, Dios siempre llega primero que nosotros a la cita. Él siempre está presente. Sin embargo, nuestra realidad emocional, mental, carnal inclusive nos priva. Entonces yo le llamo a eso capas de la carne. Cuando la gente entra a la oración, el Señor está presente, pero percibirlo en la oración nos va a costar a nosotros. Capas de la carne, está interesante eso, nunca había oído esa parte. Sí. Capas, hay que sacar esas capas. Capas, sí, porque hay ruidos internos, claro, ruidos mentales. El Señor siempre está consciente, está presente, pero al llegar nosotros a la oración llegamos con pensamientos, distorsiones, el problema emocional, el carro que se dañó, los hijos de la escuela. Entonces, todos esos pensamientos que son cientos, son capas
capas mentales, capas Sí. emocionales, inclusive capas de la carne, porque aún cuando nuestra humanidad nos tiene dominado, es muy complicado percibir a Dios. Por eso la gente en el mundo no puede percibir al Señor, porque las capas tan grandes, gigantes que tiene su carne, no les permite percibir la presencia ese del Señor. Cuando entras a la oración, en la experiencia, tal vez a algunas personas conectarse con el Señor les va a costar 30 minutos, otros 15. Ya hoy con mi experiencia, tal vez en 30 segundos me puedo conectar, porque aprendí a disipar mis emociones, a disipar los pensamientos para conectarme inmediatamente. La Escritura dice: entrad pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo entiendo que soy delante del trono de la gracia, porque Cristo nos dio acceso, inmediatamente por la fe tengo la convicción de que estoy delante del trono de la gracia. Ya no hay un sacerdote que me da acceso, ya no hay un protocolo que tengo que seguir. El dilema más se da cuando se trata de nosotros mismos. Dios está presente, pero si no nos hacemos conscientes de Él, quitando, disipando lo que está en nuestro interior, que es lo que nos bloquea de la oración, entonces será un poco complicado. Pero cuando ya logras conquistar eso, bastante diferente es. Otra cosa que enseño acerca de la oración y conectarse con el Señor es que mucha gente usa inclusive un tipo de adoración o música para poder conectarse, pero cuando ya vas creciendo en la experiencia, vas apagando esos ruidos. Por ejemplo, yo me conecto muy fácil en la oración con melodía de saxofón. Yo pongo un saxofón y en 35 segundos me siento en el tercer cielo. ¿Te conectas? Sí, claro. Entonces hay gente que pone mucha adoración y yo les enseño inclusive que en la experiencia debes quitar la música, porque la música también son voces y pueden generar distorsión. Hay gente que la necesita precisamente porque la adoración quita las capas de la carne. La adoración espiritualiza y ayuda mucho. Por eso la gente cuando adora en la iglesia se siente más espiritual, porque la adoración apaga la capa de la carne. En la oración pasa exactamente lo mismo. Es lo que creo que debemos aprender para poder entender lo que representa la oración. Y obviamente ya cuando estás adentro, la voz de Dios se va a liberar al corazón. La voz de Dios, el 95% de la voz de Dios no es aquí, no es en el oído. Y hay personas, el porcentaje es muy mínimo de la gente que escucha audiblemente la voz de Dios. ¿Qué puedo hacer yo a través de mis oraciones? ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿Qué proyección en mis oraciones? Porque quiero entrar en una intimidad, y la intimidad es la que hace que yo conecte con Dios a un mayor nivel. Y entonces, dime, y eso hace que me comunique también a otro mayor nivel. Así que la intimidad me lleva a una comunicación mayor, pero en la intimidad, ¿a quién me lleva a la intimidad? Es la oración y el rendirme. Pero quiero que tú me digas, ¿cómo tú ves esto? Yo creo que hay una realidad, una necesidad principal, ¿no? Usted lo dijo y lo mencionó ahorita, de que Dios está deseando direccionarnos. ¿Qué debo hacer? ¿Me mudo a Nueva York? ¿Me mudo a Orlando? No vas a encontrar eso textualmente en el logo de las Escrituras. Necesitas una palabra direccional. Y la oración, precisamente eso nos lleva a esa dirección. Yo entiendo que en la oración uno llega primero haciendo silencio, porque más que lo que nosotros podamos decirle al Señor es estar consciente de lo que Él quiere decirnos. Hay gente que habla más que Dios en la oración, y en la oración yo creo que se trata más de escuchar que de hablar, ¿no? Porque Dios sabe nuestro mañana hoy. ¿Cómo lograr capturar más la voz y la dirección del Señor en la oración? Primero, mi consejo es conectarse con la palabra, porque lo mencioné al principio, capas de la carne. Me dices, pastora, apóstol, me es complicado conectarme en la oración. ¿Cómo quitar algunas capas de la carne? La palabra. No comiences orando, comienza buscando las Escrituras, comienza a leer para que tu mente se haga más consciente de lo que la palabra de Dios habla. Comienza busca un pasaje, una historia bíblica que te comience a conectar. Eso va a comenzar a espiritualizar tus pensamientos, porque tu mente está llena de muchas otras cosas.
cosas. Primero comienza con la palabra. No te arrodilles a orar, Padre, mira esta situación, mira esta crisis, porque vas a llegar ahí todo ofuscado por lo que sea que esté ocurriendo y al final no vas a percibir. Vas a salir igual o peor que como entraste, porque vas a decir, no, Dios no me respondió, no escuché, no percibí nada, más turbado y vas a culpar a Dios, y no estamos en la necesidad de culpar al Señor. Conéctate primero con la palabra para que tu mente se vaya espiritualizando. Después que te conectas con la palabra y todavía sientes un poquito de complicación, vete a la adoración, pon un poquito de adoración. Creo que lo último, el cuarto nivel es abrir la boca para orar. Primero, conéctate con la palabra. Segundo, conéctate con la adoración. Tercero, haz silencio. Cállate. Después que adoras, dijo el apóstol, no lo dijo yo, haga silencio un tiempo. Silencio, silencio. Vamos a callar la mente, vamos a hacer un poquito de silencio. Y de verdad, en ese proceso, te lo puedo asegurar, lo próximo que vas a percibir es la voz de Dios. Y recuerda, la voz de Dios no son 40,000 palabras. Dios te dice una cosa y puedes escribir un libro. Exacto. Necesitas a veces escuchar. Un sí de Dios es una dirección para 20 años. Un no de Dios es una dirección para 20 años. Yo estuve en un evento hace algunos días, apóstol, y puse una demanda en el Señor y le dije, yo necesito una dirección especial por una decisión que tenemos que tomar súper importante para el ministerio. Y he estado en planes mentales, orando, pero si no tengo esa dirección no puedo avanzar. Necesito saber que Dios está en este asunto y puse una demanda. Y al final del evento el Señor me responde con una palabra. Una sola cosa me dijo luz verde. No me dijo más nada, me dijo luz verde. Y para mí luz verde es corre, Key Lewis, y no te detengas. Claro. Entonces, una palabra del Señor va a ser la dirección. A veces esa palabra la vas a encontrar en la Escritura, porque Dios también nos revela su dirección a través de la Escritura. Hay una palabra que cuando tú la lees, el propio concepto va a saltar y tú vas a tener convicción que lo que estás leyendo es para ti. O sea, que se vuelve viva esa palabra y aplicable para la temporada en la que tú la necesitas. Entonces, eso es tremendo, lo que hace la diferencia. Dijiste algo que tal vez tenemos que explicarlo un poco. Porque la mentalidad de aquí, no sé tanto en Panamá, que es parecida, pero por lo menos aquí, de una demanda. Cuando aquí se habla de demanda, es de llevarte a corte para sacarte dinero. Y estás demandando a alguien por algo que hizo mal. Y tú lo estás demandando para que te resuelva o te equilibre de acuerdo a lo que tú has pasado por culpa de esa persona. Okay. Pero demandar realmente es establecer una necesidad, y cuando hay demanda hay provisión. Así es. Y así es con Dios. Dios realmente habla de que demandemos al reino porque estamos en pacto. Y pacto es un contrato. Y como hay contrato, yo tengo el derecho de demandar que necesito algo para que, si hay demanda, hay provisión. Así es. Si no hay demanda, se hace más difícil la provisión. Y como tú dijiste, pusimos una demanda y esperando que Dios provea. Es que la palabra pedir en el original se traduce como demanda. Como demanda. Entonces, Dios no responde a las quejas, Dios responde a las demandas. No importa qué necesites, si no lo pides, no lo vas a recibir. Como Dios se le aparece a Salomón, sí, y la Biblia inclusive dice en Mateo 6 que Él sabe todo lo que necesitamos antes que lo pidamos. Pero ¿por qué quieres que te pida algo que sabes que ya necesitas? Claro. Eso se llama demanda, porque Dios es Padre y también es juez. Si no ponemos demanda a través de la oración, aunque necesitemos las cosas, no la vamos a conseguir. Hay cosas que la gente... Si no hay demanda, se hace más difícil la provisión. Por supuesto. Y es basado en que Dios y el hombre tienen un contrato y nosotros fuimos representados por Jesucristo. Por supuesto. Esto es importantísimo. Así que ya saben que tienen que empezar a demandar. El que pide recibe. El que pide recibe, ¿ok? El que pide recibe. El que busca halla y el que llama se le abre. Si no busca, no encuentras. Literal.
Y si no, no te abren. Demanda. Esto es importantísimo que estamos hablando. Ahora aquí nos hemos salido un poco de la voz de Dios, pero esta es la voz de Dios hablándote a ti hoy, tal vez. De todo lo que hemos hablado, tal vez todo lo que tú necesitabas escuchar. ¿Cómo pides? ¿Y cuál es tu expectativa? Si tú reconoces que tú estás en pacto con Dios, en contrato con Dios, y como dice ella, cada vez que dice pide, está hablando de que demandes para que la provisión entonces balancee. Así es. De acuerdo a lo que tenemos. Poderoso, ¿no? La voz de Dios es una realidad, es una necesidad urgente. Creo que tal vez por muchos años, ¿no?, la gran parte y la mayoría de los creyentes se han visto privados de esa gracia de comprender lo que representa la voz de Dios. Se descubre en la oración, pero no solo en la oración. Tenemos que enseñarle a la iglesia, y una responsabilidad del liderazgo de hoy, enseñarle a esa generación acerca de la voz de Dios. Lo que no forma de forma, ¿no? Y yo creo que el discipulado de esta generación tiene mucho que ver con la voz de Dios, porque va a haber tanta distorsión para los días que vienen, que lo único que será seguro para el creyente es saber. Sí, yo sé cuál es la voz de mi esposo. Yo sé, ese no es mi esposo. Y obviamente hoy existe la IA, ¿no? Que la IA inclusive distorsiona las voces. Hoy se puede replicar una voz. Eso es llevarlo al plano espiritual. ¿Cómo saber que es falsa? Ahora con esta situación de la artificial, la claro, inteligencia artificial. Por supuesto. Ya el enemigo Audios. Tratando de totalmente confundir al pueblo de Dios, porque esto es marcado para el pueblo de Dios. Bueno, en fin, mira, se me acaba el tiempo. Ahora que nos estamos metiendo nos estamos profundizando en esto, hay que hacer otro programa. Por supuesto. Hay que hacer otro programa. Una bendición estar contigo. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, entonces, qué cosa, ¿no? Y quería hablar de otras cosas, pero no puedo. No puedo porque no hay tiempo, entonces se quedan en el aire. Escúchame, de todas maneras, vamos a terminar, me quedan unos segundos. Lleva oración a los que nos están escuchando y se han sido impactados en algo que tú hayas dicho hoy. Quiero orar específicamente por todas las personas que están del otro lado, que tienen ese bloqueo, que no pueden conectar con la presencia. Hay gente que ha crecido en la gracia y en la relación, pero hay una gran parte. Esta oración es para ti. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra, que estos consejos, que esta conversación y entrevista, que cada palabra pueda impactar de manera precisa tu espíritu, y que precisamente esas capas emocionales que de parte tuya limitan esa conexión, Dios está presente. El proceso de percibirlo. Oro está en este tiempo de que puedas percibir al Espíritu Santo, que tu mente y tu corazón son habilitados emocional y espiritualmente para percibir a Dios, y que la voz de Dios se haga real y direccional para tu vida. Estas palabras las oro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, muchas gracias por estar aquí en mi programa. Una linda bendición tenerte y compartir lo que hemos compartido. Estoy seguro que el pueblo se ha gozado y ha aprendido. Hemos aprendido todos. Gloria a Dios. Así que gracias por tu sintonía. Ya nos vamos del aire. Acuérdate de algo que no puedes olvidarte. Todo es posible si puedes creer.